Díaz ingeniera Lourdes Ortega Maldonado y compañeros. Mi grupo es el A y nuestro tema es sobre la generación gametofítica de las plantas. Como ya lo dije, gametofítica se puede reproducir por medio de un ciclo, ya que éstas se producen sexual y asexual, la cual participan dos células que se diferencian por la cantidad de cromosomas que poseen. Existen células haploides y células diploides. Las células haploides van a estar representadas por la letra N, porque tiene solo la mitad de cromosomas, y las diploides van a estar representadas por dos N, porque ellos sí contienen los cromosomas completos. Pero según la especie de plantas varía. Las plantas presentan un ciclo de reproducciones llamadas alternancias en generaciones. Dentro de esta alternancia en generaciones vamos a distinguir dos tipos de fases, que son la generación gametofíticas y la generación haploide del ciclo a la reproducción sexual, mientras que la generación esporofítica es la etapa diploide y es la reproducción asexual. En esta alternancia de generaciones, el cigoto haploide se divide por mitosis y origina un adulto diploide, que es el esporotofito. Este esporotofito, por meiosis, va a dar lugar a las esporas. Estas esporas van a ser haploides. Estas, al germinar, originan adultos haploides, que van a ser los gametofitos, para que los gametofitos, tanto masculinos como los femeninos, se produzcan van a partir de la mitosis de las células haploides, que luego de la fecundación van a dar un origen a un nuevo cigoto diploide, como los musgos y los helechos. Sus afines, el gametofito es la fase más visible de la vida, mientras que en las briofitos se dice que el gametofito es la fase dominante del ciclo de la vida. En la fase haploide de un ciclo biológico con alternancia de generación, se desarrollará gametos que pueden formarse en gametangios en las plantas terrestres. Estas células sexuales pueden llamarse espermatozoides y óvulos, y en las células sexuales masculinas y femeninas se combinan para producir su descendencia. Gametofito masculino. El gametofito masculino se localiza en las anteras de los estambres y se denomina también como el grano de polen. Consta de dos células espermáticas, las cuales están rodeadas por las células vegetativas. En el gametofito masculino se forman por microesporgénesis, seguida de la microgametogénesis. En el gametofito femenino se desarrolla en el ovario de la planta y consta de tres celdas o células antípodas, una central, dos sinergias y un óvulo. Formación del gametofito femenino ocurre en las dos etapas macroesporgénesis y macrogenogénesis. Las plantas sin flor. Hay dos tipos de gametofitos. Esta clasificación, basada en la estructura morfológicas y características particulares de cada planta, permite identificarla hasta el nivel de las especies. En las plantas sin flor y plantas con flores. Las plantas sin flores son aquellas plantas que no poseen flores. Se dividen en
Briófitas y pteridófitas. Las briófitas tienen como característica principal la falta de conducto vascular. Briófitas musgo, briófitas hepáticas. Las pteridofitas, comúnmente conocidas como helechos, ya que son plantas sin flores. Son tejidos conductores por donde circula la savia. Dentro de estas se encontrarán, por ejemplo, licopodios, segalinellas, xilófitas, isoteas y equisoteas. Dentro de las plantas con flores encontramos las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas se producen por medio de semillas, sin un tejido protector o un fruto. No producen frutos, sino que solo tienen forma de piñas. En las angiospermas encuentran con sus semillas dentro de una hoja especializada llamada carpelo, lo cual también se es conocida como ovario. Su reproducción es sexualmente, a través de la producción de semillas dentro de los frutos, como por ejemplo las manzanas, las margaritas y los aguacates. Ciclo de las plantas sin semillas. El desplazamiento del esperma hacia el cuello del arqueógeno siempre se realiza mediante el agua. Plantas con generación gametofítica dominante. Los musgos y las plantas similares representan el único grupo de las plantas terrestres que no poseen tejidos conductores. Esto hace que su crecimiento sea limitado y que presiden de ambientes húmedos para vivir y reproducirse. En las plantas con generación esperotofítica dominante, los helechos poseen un tejido conductor especializado en esperotofito que constituye la planta adulta. Las esporas son diseminadas y cuando germinen se multiplican por mitosis, formando el gametofito o prótalo. Ciclo reproductivo de las plantas con flores. Aquí voy a hablar del ciclo reproductivo de la megasporonogénesis y megagametogénesis. Dentro de nuestra planta tenemos el ovario y dentro de él se encuentran los óvulos, y dentro de los óvulos vamos a encontrar una célula diploide, y esta célula empieza a madurar para recibir a los gametos masculinos, conocido como megasporocito. Comienza a hacer la meiosis. Se divide en 4 células haploides, conocidas como megasporas. 3 se degeneran o desaparecen y solo sobrevive una, de la cual la célula que sobrevivirá empieza a hacerse grande, ocupando todo el óvulo y el saco embrionario. Se llena una vez que pesa esto. La megaspora empieza a hacer la mitosis. En ella va a reproducirse 3 veces. Cada fase se va a dividir el núcleo hasta llegar a la tercera mitosis. Vamos a obtener núcleos que se formarán en el saco embrionario. Tenemos los núcleos de las sinergias. Tenemos un núcleo de las osferas. Obtenemos los 2 núcleos polares en el centro y tenemos los 3 núcleos en los antípodos. Una vez que tenemos este proceso, está listo para recibir a los núcleos espermáticos para ser fecundada. Ciclo reproductivo de las plantas sin flores. Estas se reproducen por esporas. Las esporas se almacenan en uno de los sacos dominados. Estos se encuentran en el base de la parte de atrás de la hoja. Dentro de este saco se va a dar mediante esporangio. Esto al principio
¿Qué es una célula diploide? Se va a transformar en células haploides, luego se liberarán las esporas. Cuando esto cae al suelo, se reciben las condiciones necesarias, la temperatura y la humedad para dar la germinación, tanto lugar gametofítica, que se va a dar el lugar en la planta, que tienen órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. Una vez que se pueda o que se suceda esto, el agua de lluvia transporta las células masculinas de estos gametofitos hasta una femenina y se da la fecundación, así como se da una nueva especie. Ciclo reproductivo. La megasporogénesis es un proceso de reproducción sexual en las plantas angiospermas y gimnospermas, en el que se formarán megasporas. Este proceso implica divisiones celulares reducidas, en donde el tejido ovárico y las células madres de la planta dan lugar a los sacos embrionarios, que también son llamados gametofitos femeninos. En los megagametogénesis es la principal de los gametofitos femeninos. Es megaespora, crece en tamaño y se nutre del núcleo. Gracias, eso ha sido mi tema a tratar sobre la generación gametofítica.